¿Qué tal amigos del Encuentro con la Historia? Un saludo muy grande. Hoy veremos el pensamiento de Manuel Belgrano en una primera parte y luego en el próximo encuentro veremos la segunda parte porque es muy interesante este pensamiento y que realmente el mismo se ha proyectado a toda Latinoamérica. El plano internacional y regional a mediados del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX. A mediados del siglo XVIII, España, a través de la dinastía borbónica que provenía de Francia, intentó revertir su decadencia con la llegada al poder del rey Carlos III, considerado un déspota ilustrado para la época, cuyo principal apotema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sin embargo, el siglo XVI tuvo una significación especial a partir de la revolución de los precios y el alza indiscriminada de los productos internos, seguida de una gran inflación. España había comenzado una nueva fase caracterizada por la llegada de importantes remesas de plata y oro provenientes de las Indias, lo que alteró la economía interna de la nación, para que luego, y a contrario sensu, en el siglo XVII, se produjera una gran depresión producto de la caída estrepitosa de la llegada de metales, cuyo resultado fue la deflación a gran escala. Por lo tanto, España pasó de ser una nación central junto a Portugal en la etapa de la expansión ultramarina a fines del 480, hasta llegar a una situación de clara pauperización, cuyo desemboque final fue su reubicación en la periferia de Europa, luego de soportar fuertes vaivenes inflacionarios y deflacionarios. No pudo cambiar su arcaica estructura agraria y ganadera, esta última monopolizada por la Mesta, ni tampoco llegó a industrializarse a partir de la fuga de los metales hacia el resto de Europa, especialmente Flandes, Francia e Inglaterra. En esta próxima placa vemos que, sin embargo, el siglo XVIII fue totalmente diferente a los anteriores por la nueva renovación cultural desplegada en el continente europeo, la cual estuvo sustentada en el movimiento conocido como la Ilustración, cuyo motor fue el racionalismo ultranza, es decir, la razón como eje y centro de toda la vida de la época, que despreció a la escolástica, a la religión y a todo el sistema político de la época. Con Descartes, la razón alcanzó en el siglo XVII sus máximos logros y pretendió proyectar su dominio sobre todos los campos del conocimiento científico. Por lo tanto, se le reconoció a la misma una inmensa potencialidad en su desarrollo. La utilización autónoma y sin preocupaciones de la razón constituyó la bandera del iluminismo. No obstante, Locke, a través de su obra, fue quien acotó los márgenes a la omnipotente razón cartesiana, imponiéndole los límites de la propia experiencia, luego corroborada por la ciencia natural de Newton. De esta manera, el iluminismo aceptó esta limitación de la razón dentro del campo propio del conocimiento empírico, es decir, desde la experiencia. Razón y progreso fueron entonces las categorías conceptuales para poder comprender la dialéctica de la Ilustración. Este movimiento se dio principalmente en Francia y en otros países de Europa. En España la situación fue distinta, por cuanto no se atacó a la religión y no se cuestionó a la monarquía como sistema político. La Inquisición propia del Concilio de Trento comenzó a perder prestigio y en Indoamérica el elemento criollo fue tomando conciencia de sus fortalezas y capacidades como un nuevo actor social ante la falta de consideración de los peninsulares en cuanto a que los mismos pudieran incorporarse a los cargos públicos. Seguimos con esta contextualización para luego abordar ya en profundidad el pensamiento de Belgrano. Mientras tanto, para los ilustrados españoles, la educación fue fundamental para hacer frente a los desafíos del siglo XVIII. En este aspecto se crearon numerosas universidades
con sede en Indoamérica, tales como la Universidad Real y Pontificia en Caracas, con igual denominación en Cuba. En La Habana se instaló esta universidad y en otras partes del territorio. En Chile se estableció la Universidad de San Felipe. Anteriormente fueron fundadas la Universidad de Santo Domingo, es decir, la primera en todo el continente americano, en 1538, la primera de todas. Luego la Universidad de Córdoba en 1613, en el territorio homónimo en la región del Tucumán, y también la Universidad de Chuquisaca en 1624. En estas casas de altos estudios se formó parte de la nueva dirigencia criolla, que tuvo una participación activa en la futura etapa de la emancipación e independencia del territorio americano. La Ilustración española promovió un pensamiento acorde al catolicismo enraizado en el pueblo. Además afianzó el regalismo y desechó todo lo que se estaba preconizando en Europa respecto a las monarquías parlamentarias, en donde el rey ya no gobernaba y pasaba a ser una figura simbólica, como en el caso de Inglaterra. El despotismo ilustrado diseñó un Estado enérgico y vigoroso, con la fuerza y decisión necesarias para impulsar las grandes reformas que hacían falta para mejorar el bienestar de sus súbditos y consolidar a España en el campo de las relaciones internacionales europeas y en el mundo extraeuropeo. Bueno, vamos a proseguir y podemos decir que no obstante, no todo fue el progreso que se esperaba por la creación de nuevas carreras vinculadas a la ciencia, la naturaleza y las matemáticas. Además, se desvalorizó la enseñanza de las lenguas aborígenes y del latín por la enseñanza del idioma español, como así también se desechó la enseñanza del absolutismo, del derecho contractual de Francisco Suárez, luego de la expulsión de los jesuitas, en donde se sostenía que el poder político provenía de Dios al pueblo, el cual le otorgaba la potestad al mandatario. Los Borbones afrancesados intentaron reemplazarla por la teoría del absolutismo, del derecho divino de Baudin y Bossuet, en cuanto a que el poder político provenía directamente de Dios al monarca y cuyo predicamento se tomó de la dinastía borbónica instalada en Francia. Sin embargo, esta teoría no tuvo la menor recepción posible en el pueblo español, por cuanto Baudin, teórico de este absolutismo, creyó necesaria la tolerancia, aunque al mismo tiempo prefería la tiranía a la anarquía. Vamos a seguir con las próximas placas. Después ustedes me hacen las preguntas cuando haya dudas. La revolución industrial en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, tuvo una profunda influencia en el continente europeo a partir de las grandes transformaciones económicas y sociales que se dieron en la época. La nueva fase del capitalismo industrial hizo posible la aparición de una burguesía industrial que reemplazó a los nobles terratenientes, al mismo tiempo que la gran concentración industrial a través de las fábricas textiles dio lugar a la formación del proletariado, clase social a la cual se le encargó el manejo de las máquinas sin ser los propietarios de las mismas. A partir del cercamiento de las tierras de cultivo con el alambrado, los enclosures, muchos campesinos abandonaron los campos y se trasladaron a las ciudades para convertirse en obreros industriales. El artesanado ancestral incorporado a los gremios comenzó a extinguirse paulatinamente, reconvirtiéndose a otras tareas manuales de forma individual o a las que tenían anteriormente, pero ya no como corporaciones cerradas, como así también muchos de ellos alcanzaron a conformar las filas del proletariado industrial. Sin embargo, estimados oyentes, Inglaterra y sus colonias en Norteamérica tuvieron un duro enfrentamiento a partir de que sus colonos no tenían voz ni voto frente a las decisiones del Imperio Británico y sobre todo a las crecientes exacciones a sus productos, lo que fue contrabalanceado con el boicot a las mercancías británicas. El resultado de todo esto fue que las colonias declararon la independencia en 1776, al mismo tiempo que vencieron a las tropas inglesas.
La Revolución Americana produjo el surgimiento de una nueva nación con las características de ser la primera república moderna, con una constitución que luego dará paso a la creación de una democracia basada en la división de los poderes. Sin embargo, en los Estados Unidos existe una plutocracia enmascarada en una democracia formal. Plutocracia, término que hace referencia al poder de los ricos, enmascarada en una democracia formal donde los electores propietarios decidían por quién debería asumir la presidencia de la nación y nunca por mayoría de los votos emitidos, aún hasta la actualidad. Tanto la monarquía borbónica hispánica como la francesa comenzaron en 1789 una significativa precarización de sus relaciones bilaterales a partir de la Revolución Francesa, que en un principio encontró ciertas simpatías en Europa, pero que luego, con el avasallamiento a las instituciones monárquicas y el asesinato de sus reyes, generó un profundo repudio por parte de los habitantes de la península ibérica. Muchos ilustrados de la burguesía española y americana llegaron a conocer los libros y panfletos de la literatura francesa pre-revolucionaria. Sin embargo, a los efectos de evitar su propagación, el despotismo ilustrado de la península ibérica estableció una fuerte barrera fronteriza por tierra y en las aduanas de los puertos para evitar que los mismos llegaran a las ciudades españolas y al territorio de las Indias. La Revolución Francesa, que tuvo una fuerte impronta liberal, el liberalismo ya se manifiesta abiertamente antes en Inglaterra, socavó las bases del absolutismo monárquico de derecho divino, puso fin al sistema feudal y al régimen de las corporaciones medievales, que aún subsistían en Francia como una rémora intolerable, aunque dejando en claro que el modo de producción capitalista hizo su aparición en el siglo XVI, según los estudios de Carlos Marx, en la fase inicial de su acumulación primigenia. La transición hacia la república fue extremadamente sangrienta, la república jacobina fue efímera, hasta que la reacción termidoriana le puso fin, para luego recalar en el consulado y en una nueva monarquía, con el imperio de Napoleón Bonaparte, el cual llevó los ideales revolucionarios a todos los confines de Europa, con su expansión autocrática y despótica propio de la impronta cesarista del poder. Esta corta duración de la democracia en Francia tuvo sus antecedentes en el periodo de Cromwell en Inglaterra, hasta que luego tuvo su desemboque en una monarquía constitucional parlamentaria, en donde el rey reinaba pero no gobernaba, y también cuando se estableció en Estados Unidos la primera república constitucional y democrática en 1776, por lo que en Francia muchos de sus ciudadanos apoyaron a esta primera república, al igual que España en su lucha en contra de Inglaterra. En esta próxima placa vemos, dentro de esta contextualización para luego recalar en el pensamiento de Belgrano, Carlos III, que monarca español, quien fue el artífice del máximo apogeo español en el siglo XVIII, con la creación del Virreinato de Río de la Plata en 1776 y la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, dejó como su sucesor en el trono a su hijo Carlos IV. Desde un comienzo se mostró como un monarca débil e influenciable por los elementos cortesanos, en cuyo entorno se encontraba el favorito de la reina, el príncipe Godoy, funcionario que luego protagonizó los momentos más calamitosos de España a comienzos del siglo XIX. A comienzos de 1808, las tropas napoleónicas invadieron Portugal con el objetivo de obligar al cumplimiento del bloqueo continental. Un golpe palaciego de un sector en contra de los afrancesados le arrebató la corona al rey Carlos IV y la depositó en su hijo Fernando VII. Esta dramática situación fue conocida como el Motín de Aranjuez. Con la crisis de la dinastía borbónica, aprovechó el emperador Bonaparte a convocar una reunión en Bayona, donde padre e hijo estuvieron presentes, es decir, el monarca Carlos IV y Fernando VII. Napoleón aprovechó la situación para obligar a Fernando a restituir la corona a su padre, y a su vez aquel apremió a Carlos IV para que le entregase
la corona, lo que a través de esta farsa posicionó a José Bonaparte como nuevo rey de España. La dimensión nacional y local. Luego de la batalla de Trafalgar en 1805 y sobre todo con la caída del territorio de la península ibérica en manos de Napoleón Bonaparte, las comunicaciones fueron desapareciendo entre la metrópoli y el territorio de las Indias. Desafortunadas noticias sobre la catástrofe y desaparición de la Suprema Junta Central de Sevilla y la conformación del Consejo de Regencia, el cual se instaló en la isla de León, fueron informadas por los tripulantes del navío mercante Juan París, llegado al Río de la Plata y receptadas en Montevideo cuando el mismo recaló en el puerto al final de la segunda semana de mayo de 1810. La noticia llegó días después al virrey Cisneros, quien instituyó el Contralor de los Puertos a los efectos de impedir que cualquier otro barco llegado desde Europa revelara mensajes desestabilizadores, por lo cual ordenó la incautación de gacetas y otros impresos gráficos y el traslado de las naves hacia el puerto de Buenos Aires para su respectiva inspección. Por lo tanto, este hermetismo a rajatabla no pudo ser mantenido por mucho tiempo debido al arribo del buque de guerra inglés Milstow con fecha 14 de mayo, el cual provenía de Río de Janeiro, trayendo noticias desesperantes sobre los sucesos que habían ocurrido en la península ibérica. Abrumado por la gravedad de los acontecimientos, el virrey Cisneros decidió no ocultar lo difícil de esta situación y decidió dar a conocer un manifiesto impreso en la Real Imprenta de Niños Expósitos el día 18 de mayo. Allí informó sobre el peligroso estado de la metrópoli y la defensa que debía llevarse a cabo sobre los derechos de nuestro soberano, el señor don Fernando VII, contra toda dominación extranjera, por lo que hizo referencia a que en el siglo VIII, España, es decir, el momento que los musulmanes, los moros, habían entrado en la península ibérica, España perdió su libertad de independencia por los inevitables designios de la divina providencia. Ellos creían así. Efectivamente fue la etapa histórica en la que los musulmanes provenientes de África invadieron la península ibérica hasta su expulsión definitiva en 1492. Mientras tanto, sectores de la parte más sana de la sociedad comenzaron a reunirse en distintos salones y otros lugares, como la jabonería de Vieites, para dilucidar acerca del futuro del Estado y la situación de las autoridades. Algunos historiadores han presentado múltiples conspiraciones sobre planes revolucionarios proyectados de antemano en las respectivas tertulias. Sin embargo, los sucesos se fueron decantando paso a paso, muchas veces sobre imponderables y sin ningún tipo de previsión. Si hubo conjurados, los mismos ocultaron su situación en el mayor sigilo posible, sin llegar al incumplimiento de las leyes. Bueno, avanzando con esta placa siguiente, en esos momentos existía una gran incertidumbre sobre los pasos a seguir por las autoridades, más aún cuando crecía la alteración entre los sectores criollos, tanto civiles como militares. En este aspecto, el síndico procurador Julián Leiva tuvo una entrevista con el virrey Cisneros, en donde le propuso la idea de convocar a un cabildo abierto en el que participaría la parte más sana de la población de españoles y criollos. En este sentido, el virrey decidió convocar para el 22 de mayo un cabildo abierto y se le encomendó al regidor Andrés Domínguez tomar contacto con el comandante del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, con el propósito que el mismo asistiera a la sala capitular y aplicar enérgicamente su mando para evitar cualquier disturbio. De esa manera se lo hacía responsable de resguardar el orden y la tranquilidad pública. En la mañana del cabildo abierto, las fuerzas militares, en cumplimiento de las órdenes emanadas por la autoridad superior, protegieron accesos a la Plaza de la Victoria y al propio cabildo. A la asamblea concurrieron funcionarios, comerciantes, eclesiásticos, militares, profesionales diversos, cada uno con su respectiva invitación, es decir, que se convocó a 450 vecinos, de los cuales solo asistieron de 250 a 450 vecinos,
que esas eran las invitaciones, pero llegaron a estar solamente 250 personas. En contrapartida, en la plaza había una multitud importante de personas, en su mayoría moradores, y que fueron catalogados despectivamente como la plebe que siguieron los acontecimientos, algunos con cierta alteración, pero sin provocar tumultos y otras manifestaciones, contenidos por los chisperos French y Beruti, así se les llamaba a los chisperos a los que utilizaban armas de chispa, en este caso French y Beruti. Por supuesto que las sesiones se iniciaron con la lectura de la proclama del Cabildo al vecindario de Buenos Aires para la apertura del Congreso General. Hubo varias propuestas sobre la fórmula que se debería votar, sin embargo, en las diatribas que se hicieron extensas participaron tanto criollos como peninsulares. Frente a los debates que estuvieron subidos de tono, el obispo Luis Riega intentó calmar los ánimos y a continuación sostuvo que mientras hubiera españoles en estos territorios, los mismos tendrían que hacerse cargo del gobierno y no los americanos. Lo increíble de esta situación es que por un lado el obispo quería morigerar la situación y, por otra parte, agregaba más leña al fuego, realmente toda una situación contradictoria la cual carecía de una total falta de tacto y criterio. Esta situación pudo haber sido exagerada por el bando criollo, ¿eh? Tal vez se pensaba que era una gran exageración y ha quedado en la historia como un mito o una a partir de esta disputa, un gran desacierto del prelado, cuando en realidad tendría que haber solicitado no innovar frente a la situación imperante. Acto seguido, el abogado Juan José Castelli tomó la palabra y sostuvo que mientras durara el impedimento de Fernando VII para regresar al trono, los distintos pueblos americanos tenían que asumir el manejo de sus destinos porque la Junta Central de Sevilla había caducado y no tenía facultades para delegar el gobierno en el Consejo de Regencia, el cual se conformó de manera ilegítima. Por lo tanto, la soberanía debería revertirse en el pueblo de Buenos Aires. Aquí se manifestó de manera clara y concreta lo que planteaba el absolutismo de derecho contractual hispánico, el cual sostenía que al caducar el gobierno monárquico, la soberanía debía retornar al pueblo por medio de la conformación de juntas de gobierno que luego fueron a circunscribirse en los territorios de España e Indoamérica. En esta placa, estimados seguidores, por otra parte, Pascual Ruiz Huidobro fundamentó que el gobierno de Virrey Cisneros había caducado y que la institución de la cual había emanado su poder ya no existía. Por eso es que en esta oportunidad el Cabildo de Buenos Aires debía hacerse cargo de la situación a los efectos de ejercer el gobierno. Luego el fiscal Manuel Genaro Vilota, quien representó al sector más conservador de los españoles, argumentó que la ciudad de Buenos Aires no podía tomar como decisión propia cuestionar acerca de la legitimidad del Consejo de Regencia o el virrey sin convocar a las ciudades del virreinato, ya que las mismas deberían estar presentes en el debate. Caso contrario, se produciría la ruptura de los pueblos del interior con el establecimiento de múltiples soberanías. Este era el peligro que ellos veían. En cambio, bueno, hay otra postura que decía, no, este peligro no está presente, no está larvado dentro del movimiento que se estaba dando, sino que realmente Buenos Aires, como hermana mayor, iría tomando las decisiones suficientes al momento histórico. Seguidamente, el abogado Juan José Paso dijo que si bien Buenos Aires no podía tomar decisiones unilaterales, la gravedad de la situación abría la posibilidad de que el ejército francés ocupara el territorio americano y adujo que Buenos Aires, como hermana mayor, tendría que hacerse cargo de la situación y de la toma de decisiones hasta tanto fueran convocadas al resto de las ciudades, para que en el menor tiempo posible se pronunciaran sobre la gravedad de la situación. Acto seguido, el sacerdote Juan Nepomuceno Solá manifestó que el cabildo debería hacerse cargo del gobierno en forma provisional hasta tanto los representantes de los pueblos del interior fueran llamados a un congreso del virreinato. La expansión ultramarina a fines del 480
La siguiente posición, y la que terminó definitivamente aceptándose, fue la del coronel Saavedra. Su propuesta estuvo basada en la que se delegara el mando en el Cabildo hasta la conformación de una junta de gobierno y ratificó que no había ninguna duda en cuanto a que es el pueblo el que debería otorgar el mando o autoridad. Esto implicaba que el virrey Cisneros debía cesar en sus funciones. Al momento de la votación, Castelli optó por apoyar la fórmula de Saavedra. La misma alcanzó los 86 votos, lo que llevó a los militares a dar la autorización al Cabildo al día siguiente para el establecimiento de un gobierno provisional de la manera que considerase lo más conveniente. Al respecto, los capitulares creyeron satisfactorio conciliar los intereses entre la capital del virreinato con el resto de las gobernaciones, intendencias y demás territorios. Los integrantes de este gobierno provisorio quedaron conformados por Baltasar Hidalgo de Cisneros, presidente; vocales Cornelio Saavedra, doctor Juan Nepomuceno Solá, doctor Juan José Castelli y José Santos Inchaurregui. En esta junta quedaron representados los intereses de las armas, en la figura de Saavedra; la iglesia, representada por Nepomuceno Solá; la política, en las personas del abogado Castelli; y la corporación mercantil, representada por el comerciante Inchaurregui. Desde el 22, el orden colonial ya no existe. Esto lo dice Alperidón Guitulio, lo tenemos abajo. De la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista, editorial Paidós, Buenos Aires 2007, página 47. Desde el 22, el orden colonial ya no existe. El Cabildo, por supuesto, para crear al día siguiente una junta que presidirá el ex virrey, integran dos de los promotores de la crisis, Saavedra y Castelli, y dos representantes de la tendencia intermedia puesta en evidencia el 22, Inchaurri y Solá. Pero los dos revolucionarios que comienzan por aceptar sus cargos comunican en la noche del 24 que se retiran de la apenas constituida junta. Nuevamente Saavedra frustra las esperanzas de Cisneros y la junta entera renuncia, invocando la resistencia encontrada en parte del pueblo. Alperín Dongui. Si vemos al pie de página, Alperín Dongui Tulio, Historia Argentina, de la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista. El Cabildo jugó un papel clave de acuerdo con el derecho vigente en la elección de la junta del día 24, lo cual tuvo un carácter efímero por la renuncia de sus miembros y por la presión ejercida por un número importante de vecinos y los comandantes de las milicias. Los capitulares procedieron a elegir nuevas autoridades. La nueva junta quedó conformada por los siguientes integrantes: presidente Cornelio Saavedra, vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel Ascuénaga, presbítero Manuel Alberti, Domingo Mateo y Juan Larrea; secretario Juan José Paso y Mariano Moreno, según lo que figura en las actas con fecha el 25 de mayo de 1810. En esta próxima placa que vamos a ver ahora, Manuel Belgrano, su pensamiento, que vamos a comenzar a verlo y que vamos a culminar de analizar el mismo en la próxima jornada. Manuel José Joaquín de Jesús Belgrano y González nació el 3 de junio del año 1770 en la ciudad de Buenos Aires, a escasa distancia del convento de Santo Domingo, y fue bautizado al día siguiente por el sacerdote Juan Baltasar Maciel y laicosqueta en la Basílica Nuestra Señora de la Merced. Su padre fue Domenico Francesco Belgrano Peri, oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, en Italia, pero que a posteriori su apellido pasó por el tamiz de la hispanización como Domingo Belgrano y Pérez. Su profesión fue la de ser un comerciante importante de la época, autorizado por el monarca español a establecerse en el continente indoamericano a mediados del siglo XVIII. A partir de allí trabajó incansablemente para que se pudiera establecer el consulado de Buenos Aires. La madre de Belgrano fue María Josefa González Casero, proveniente de familias radicadas en la ciudad de Santiago del Estero. En ese entonces la ciudad de Buenos Aires, el Tucumán, Paraguay y la Banda Oriental formaban parte del Virreinato del Perú, dependiendo todo este
gran territorio del inmenso imperio español de la época. Desde temprana edad, Manuel mostró una gran predisposición por el estudio y cursó sus primeras letras en la Escuela de Dios del convento dominicano, el Real Colegio de San Carlos, que fue el antecedente del actual Colegio Nacional de Buenos Aires, fue la sede en donde hizo el secundario. Culminando sus estudios en la escuela media, se graduó como licenciado en filosofía. Todo el mundo se preguntará, ¿cómo un licenciado, que acaso no es un título universitario? No. Bueno, en esa época en la escuela media otorgaba el título de licenciado en filosofía, una vez terminados los estudios. Su formación inicial propia de la época fue la escolástica y de Santo Tomás de Aquino, cuyas ramificaciones filosóficas se encuentran entroncadas con el pensamiento de Aristóteles, el cual había sido propagado por los monjes dominicos. Bueno, muy bien. Belgrano también quedó impregnado en España por el pensamiento de los jesuitas a través de las doctrinas del padre Francisco Suárez, en donde su filosofía se enseñaba en las universidades españolas y americanas, pero fundamentalmente le interesaba el plano político, en el cual Suárez fue muy reconocido y su filosofía quedó divulgada y reconocida en todo el homogéneo europeo. El autor de la teoría del derecho contractual sostenía que, primero, a ninguna persona física o moral le viene inmediatamente de Dios la potestad civil por naturaleza o por donación graciosa. Segundo, es mediante el pueblo que le viene al gobernante la autoridad. Tercero, el pueblo la otorga por su libre consentimiento, derivándose de allí los títulos legítimos del gobierno. Cuarto, al hacer esta donación o traspaso, hay limitaciones en el poder, así por parte del gobernante que la reciba y no puede usar de ella a su antojo, como parte del pueblo que la confiere, quien ya no puede reasumirla a su capricho. Siguiendo con la próxima placa, tenemos que entre 1786 y 1793 estudió Derecho en las universidades españolas de Salamanca y Valladolid, donde se graduó como bachiller en leyes, previo juramento correspondiente y como etapa obligatoria para acceder al diploma de abogado. Además, demostró una gran inclinación por acercarse al movimiento intelectual de la Ilustración española para estudiar a sus referentes más importantes, Melchor Gaspar de Jovellanos y Pedro Rodríguez de Campomanes. El despotismo ilustrado buscó resolver para España la crisis del antiguo régimen, que afectaba no solo a la península, sino también a las colonias de las reminiscencias feudales. Por lo tanto, Carlos III eligió el camino de la evolución en base a reformas, en una forma de complacer a la burguesía, que ya reconocía cierto poder sobre la monarquía y la nobleza, por cuanto la misma le prestaba dinero al Estado, pero que seguía siendo débil en su correlación de fuerzas con el monarca y la aristocracia. De esta manera fue la nobleza liberal la que llevó adelante las reformas bajo la consigna todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Asimismo, la burguesía española estaba en su zona de prosperidad y bienestar, por lo que ya tenía el mercado colonial asegurado y no se encontraba en la misma sintonía que la burguesía revolucionaria francesa, que abogaba por el fin de la monarquía y la instauración de la república. Pero el nuevo rumbo que siguieron los Borbones estuvo inspirado en las ideas de renovación social y económica que Pedro Rodríguez de Campomanes le imprimió a la España del siglo XVIII. Además, era el ministro de Carlos III, que llevó a cabo un importante programa de reformas. Sobre todo estuvo siempre convencido que España tenía que fomentar su industria, además de llevar a cabo una profunda reforma en la educación popular. Sus escritos fueron el fomento de la industria popular y educación popular del año 1775. Bueno, Campomanes tomó distancia de los fisiócratas, que si bien la agricultura era importante, también lo era la producción manufacturera. De esa manera era necesario mantener relacionadas la agricultura, la ganadería y la industria. Esto influyó notablemente en Belgrano en un futuro no muy lejano, cuando tuviera que hacerse cargo del consulado en Buenos Aires. Para el ministro, las tareas manuales no debían ser rechazadas ni menoscabadas, y apreciaba que todo español tuviera una actividad productiva con el fin de transformar a España en un gran taller.
Su visión se entroncaba con lo que habían realizado Inglaterra y Holanda y que no pasaría mucho tiempo para que otras naciones tomaran el mismo camino en darle valor agregado a sus productos. En el aspecto político, Campomanes fue calificado como defensor del despotismo ilustrado, pero en el ámbito económico se opuso a ciertas rémoras que existían en España, tal como lo era la mesta y el monopolio del sistema gremial, que aún pervivían desde las etapas feudales del medioevo. La educación, y esto Belgrano va a estar profundamente imbuido de las ideas de Campomanes, la educación era lo más importante para el mismo Campomanes, por cuanto las manufacturas no podrán competir con las extranjeras si es que aquellas no están presentes en la mentalidad española. Asimismo, cree que los artesanos deben ser tenidos en gran consideración porque deben prepararse con racionalidad y ciencia. Rechazó toda organización gremial y de cofradías que se oponían a toda competencia económica, que era una competencia muy grande, era una competencia económica, abogando por la conformación de Montepíos, de acuerdo con los principios del cristianismo, cuyos propósitos radicaban en la caridad y ayuda a los más necesitados, artesanos, ancianos, enfermos, viudas sin recursos. Por eso destacó el rol de los hospicios por su relación con la enseñanza y por su carácter de ayuda a los indigentes. Con la complacencia de su espíritu ilustrado, Campomanes entrevió la necesidad fundamental de incorporar a las mujeres a los oficios diversos, acreditándose como feminista en esa época. Por lo tanto, sostuvo que si la educación no le es común a las mujeres e hijas de los artesanos, perseverarían ociosas y no podrían inspirar a sus hijos y maridos una conducta laboriosa de que ellas mismas vivían distantes y tediosas. De ese momento manifestó que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre y la diferencia existente entre los géneros se traduce en las negligencias en la educación de la mujer. En conclusión, la educación sería el motor para la renovación de España y sus colonias. En tal sentido, España se encontraba atrasada con respecto a Inglaterra y Francia, las cuales superaron el absolutismo con el empuje progresista de la burguesía industrial y financiera. No obstante, las mentes ilustradas de la península ibérica vieron que sin el concurso de la monarquía en la fase del despotismo ilustrado, sería muy difícil implementar las reformas necesarias para la modernización del Estado español y las colonias propiamente dichas. La educación popular estuvo presente en Campomanes, como así también Belgrano llevará adelante esta cruzada por la instrucción de las clases menos favorecidas para erradicar el analfabetismo de las provincias unidas del Río de la Plata. También Melchor Gaspar de Jovellanos se manifestó en este sentido por los acuciantes problemas de la sociedad de su época, el retraso de la agricultura y la industria, las comunicaciones obsoletas, y propuso medidas reformistas para soliviantar tal situación en la que se encontraba la nación española. A diferencia de Campomanes, Jovellanos expuso cuestiones pedagógicas relacionadas con la educación modernizadora, rechazando el método memorístico. Además, los científicos deberían tener una importante formación humanística como parte de su desarrollo intelectual para el procesamiento de ideas integradoras. Los idiomas inglés y francés también deberían de estar presentes en la formación intelectual, ya que los mismos se incorporaban a la bibliografía actualizada de la Europa occidental. También Belgrano asimiló la obra de Jovellanos, entendiendo que no se podía rechazar el trabajo manual que era inherente a todos y que no podía quedar solamente en manos de los esclavos. Bueno, estimados seguidores y queridos amigos, quedamos hoy hasta aquí. En la próxima seguimos con el pensamiento de Belgrano, que es un pensamiento importantísimo para toda Latinoamérica, para las provincias unidas de Sudamérica de esa época, y los saludo con un gran abrazo fraternal, y les agradezco su presencia y que me hagan llegar las preguntas que entiendan que son necesarias para poder aclarar estos conocimientos. Muchísimas gracias, muy amable.